Amigos, muy buenos días. Es de verdad un verdadero placer, como siempre, recibirlos en esta su casa del Laboratorio Homeopático de Investigación, en este su programa de Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Como siempre lo hemos hecho en este laboratorio, tratamos nosotros de crear programas que resulten de interés para el público en general. Y este día no va a ser la excepción. Este día hablaremos sobre un aspecto que creemos que es sumamente relevante. ¿En qué sentido? En todas las áreas de la investigación, y desde luego que la medicina no puede escapar a ello, siempre hay personas que opinan a veces en contra de algunas hipótesis o de algunos eventos que ya han sido demostrados. Muchas veces también lo hacen sin fundamento. Entonces, de ahí que esta mañana hayamos pensado en ofrecerles a ustedes, queridos televidentes, pues un espacio donde podamos hacer una reflexión acerca de un tema que creemos que debe ser tomado en cuenta y sobre todo tratado con mucha seriedad, en el sentido que tenemos que aportar nosotros los elementos para que ustedes tengan una idea más general de acerca de lo que estamos tratando. En este caso vamos a hablar sobre la respuesta a escépticos en la homeopatía. Hemos por ahí encontrado en las redes algún material sobre precisamente la homeopatía, donde hay ciertas personas que manifiestan que la homeopatía pues realmente no es lo que se dice que es. Y esta mañana, bueno, pues traemos a ustedes a un especialista para que nos hable sobre este tema y sobre todo que pues vamos a dar fundamentos acerca de nuestras opiniones. Y para eso le damos la bienvenida, como siempre, al doctor Luis Olivas Loya. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, gracias. No, gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, doctor, pues yo creo que uno de los aspectos bien importantes de lo que tiene que ver con la información que se nos da a nosotros como público es saber de lo que estamos hablando. Mencionaba yo hace un momento que tenemos un material que vamos a compartir con nuestro público televidente, el cual vamos a analizar parte por parte. Desde luego que aquí tenemos que escuchar con mucha atención todas aquellas situaciones que usted nos habrá de comentar en cada espacio que habremos de pasar en un momento, y vamos a dar nuestro punto de vista sobre este tema. Muy bien, sí, me parece muy relevante el hecho de que las aclaraciones que ha hecho debido a que estamos transmitiendo desde el Laboratorio Homeopático de Investigación, y el objetivo de este tipo de programas es aclarar algunas de las situaciones que desgraciadamente abundan en las redes, y esto yo creo que pues, nos corresponde. De alguna manera, en el video que vamos a ver es un video que trata de desacreditar de una forma apabullante a la homeopatía, y esto yo creo que es digno de darle una respuesta. Mire, doctor, así es exactamente como usted dice. Creo que también una de las cuestiones que tenemos que resaltar mucho es que pues muchas personas, muchas instituciones, muchas empresas pueden subir a las redes muchísima información. Lo malo de esto es que realmente estén confundiendo al público, o sea, que se les da una información que en la realidad no es o no concuerda precisamente con lo que se debe de dar a conocer, y creo que este programa tiene esa trascendencia de que vamos a analizar muy detenidamente esa información, y entonces sí el público ya tendrá otro parámetro de comparación. Exactamente, lo que pretendemos es que las personas que han visto este video pues se formen un criterio más adecuado. ¿Por qué? Porque si bien en el video, que aparentemente está bien realizado y con toda sana intención, pues no, definitivamente se ve que la intención es totalmente desacreditadora de la homeopatía. Entonces, en este sentido yo quisiera hacer algunas aclaraciones antes de iniciar. Quiero decirles que este video que vamos a ver está realizado en España, y se manejan algunas cuestiones de tipo legal que pueden no corresponder a nuestra realidad en nuestro país, que es México. En ese rubro, obviamente que cada país hace las legislaciones de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus criterios, y esto definitivamente puede variar de un país a otro. Entonces, sí quisiera yo aclarar antes de iniciar que algunos de los segmentos en los que se habla en contra de la homeopatía
han sido muy bien editados por ellos y esto también lo vamos a hacer notar. Bueno, pues si le parece y si les parece también, queridos televidentes, daremos inicio con la primera parte para realizar ese análisis. Por supuesto. La homeopatía es una de las llamadas terapias alternativas, con diferencia la más popular de todas y la más rentable. Según la Sociedad Española Médico-Farmacéutica de Terapias Emergentes, el 38% de la población consume o ha consumido algún remedio homeopático. La teoría homeopática dice que la misma sustancia que causa una enfermedad la cura, pero no de cualquier manera. Esa sustancia tiene que estar diluida en agua, y cuanto más diluida esté, más potente será el remedio resultante. Muy bien, hemos detenido la transmisión del video debido a que en esta sección, en este pequeño fragmento, se han hecho algunas aseveraciones que creo yo deben de ser aclaradas, puntualmente aclaradas. Primero, se manifiesta que la homeopatía sostiene que la misma sustancia que produce una alteración la puede curar, lo cual es cierto. Es cierto en parte, pero no exactamente. Recordemos que la homeopatía, o la palabra homeopatía, significa homeos, semejante, patos, enfermedad. Se cura, una enfermedad se cura con su semejante, no con su igual. No es la misma sustancia lo que produce, o lo que produciría, lo que se pretende curar con eso. Lo cual es cierto, sin embargo, homeopatía no expresa exactamente ese concepto. Y por otro lado, también se manifiesta que cuanto más diluida esté la sustancia, más potente será. Este es otro aspecto que desde este momento están sentando como un hecho sostenido por la homeopatía, situación que no es cierto. Definitivamente sabemos que el medicamento homeopático es un medicamento extremadamente diluido, sí, extremadamente diluido, y que el medicamento, entre más diluido, mejores efectos tendrá, no más potente será. Son cosas muy diferentes. El hecho de que una sustancia esté diluida y tenga un mejor efecto sobre un organismo es una cosa muy diferente a decir que más potente será. Más potente se refiere a que pareciera que estamos nosotros diciendo que esa sustancia es más fuerte o tiene otros poderes o tiene otras situaciones que de ninguna manera son ciertas. Entonces, haciendo estas dos aclaraciones, en primer lugar, la homeopatía no es curar con la misma sustancia, y en segundo lugar, cuanto más se diluye la sustancia, no es más potente. Si bien a cierto grado de dilución tiene mejores efectos, eso es otra cosa, a ciertos grados de dilución. No hay que generalizar, ni hay que decir de una manera tendenciosa este aspecto. Es decir, cuanto más se diluye una sustancia, no es más potente, de ninguna manera. Jamás. Puede tener mejores efectos, y eso hasta cierto punto. En esta parte del video que acabamos de observar, también hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Se menciona por ahí que, según una revista española, el 38% de la población usa o han usado algún remedio homeopático. Me llama la atención porque el 38% de una población, pues es un porcentaje muy importante. Quiere decir que con más razón tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nosotros vamos a conocer al público. ¿Por qué? Porque estamos hablando, tal vez no muy cercano, pero casi a la mitad de una población. Si eso lo trasladáramos a México, pues imagínense de cuántos millones estaríamos hablando. Y entonces esas personas, si tienen un concepto erróneo de la realidad, como en este caso la aclaración que usted nos acaba de hacer, pues creo que también es importante que toquemos ese punto, porque mucha gente puede estar engañada. Fíjense que acaba de tocar un punto muy interesante, muy importante, y qué bueno que lo menciona, porque hablar del 38% de una población, y vamos a hablar del 38% de una población, pero que de alguna manera, por preparación, por convicción, se ha opuesto a la tendencia generalizada. Es decir, de alguna manera está en contra de lo establecido, y esto es muy digno de tomar en cuenta. Es decir, quiero decir que el 38% de la población, trasladándolo a México, pues serían cerca de 50 millones de personas, y esto sería decir que están equivocados
Y quiero decirle que ese alto porcentaje no son la gente de más bajos recursos, la gente más iletrada, no son la gente más ignorante, por decirlo de alguna manera, y sin embargo pareciera que lo quieren manipular o lo quieren dejar como, precisamente se trata de gente ignorante. No. Quiero decirle que los usuarios de la homeopatía en general no son la gente ignorante. Generalmente se trata de gente con más allá de la media el nivel educativo que el resto de la población. Esto es muy importante, porque prácticamente en el video van a concluir diciendo que están equivocados y que pobrecitos, que son unos ignorantes, cuando obviamente que lo que usted menciona, hablar de estos porcentajes en una población tan amplia es casi ignorar y darle la vuelta, en lugar de investigar, darle la vuelta a una problemática que definitivamente no es una problemática. Yo creo que es un acierto y una evolución de la misma conducta de los seres humanos. Ahora, pues no podemos considerar que una población, el 38% de una población, llámese la que se llame, no puede estar equivocada. Desde luego que están aceptando ese tipo de remedios o de medicamentos, como es la homeopatía, porque han comprobado la efectividad. Aquí el problema es cómo les están dando a conocer su funcionamiento, cuáles son sus beneficios, cuáles pudieran ser sus perjuicios, que desde luego la gente pues requiere de otras alternativas médicas. O sea, la sociedad, el ser humano está evolucionando, y en ese sentido se le tienen que ofrecer nuevas alternativas, y esta alternativa, quieras que no, o quieran muchos que no, está creciendo y va a seguir creciendo. Ahora bien, ya dijimos que en el caso de México, pero también, usted acaba de mencionarlo, en todo el mundo hay personajes bien importantes que están utilizando la homeopatía. Y como dice usted, no estamos hablando de gente que no conozca o que sea ignorante en muchos aspectos. En otras partes del mundo, pues hay grandes personalidades que le tienen mucha fe e incluso todavía en la actualidad se siguen tratando con la homeopatía. Sí, muy bien. Sí, ahorita que está usted mencionando esto, recuerdo perfectamente y sé, y he estado documentado en todos lados. Por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es un promotor, es un usuario habitual de la homeopatía. La Casa Real de Inglaterra también es una usuaria desde hace muchísimos años de la homeopatía, tradicionalmente. Entonces, es decir, existe una gran cantidad de personajes, como lo menciona usted, muy importantes yo diría, de una cultura sobresaliente que definitivamente confían en la homeopatía, seguramente porque han vivido la experiencia, y esto pues, definitivamente no se puede ignorar simplemente por tener una idea preconcebida o una idea desviada de lo que realmente es la homeopatía. Bien, doctor, pues si le parece vamos a continuar con el siguiente segmento y regresamos a comentar. Claro que sí. Adelante, por favor. Así que se me ha ocurrido una idea. Este es el pantano de Ujíbar-Rigamboa. Surte de agua corriente a media Euskadi. Y esto que tengo aquí son bolas de naftalina. Si te comes una te provocará una larga e incómoda diarrea. Ahora mismo la bola de naftalina se está diluyendo en el agua del pantano. Si la teoría homeopática es correcta, a partir de ahora ningún vasco tendrá diarrea nunca más. Bien, doctor, bueno, yo creo que después de haber observado este segmento del video, a mí me parece de entrada una completa equivocación. No podemos pretender que cualquier medicamento X, realizándolo en un ejemplo como el que acabamos de ver, pues va a suceder exactamente lo que ellos quieren creer. ¿Por qué? Porque bueno, pues esto es completamente diferente lo que están ellos tratando de demostrar a lo que es en realidad, y yo quisiera, doctor, que usted nos ampliara esta situación. Muy bien, sí, efectivamente el actor de este video trata de ridiculizar a la homeopatía de una manera espectacular. Dice, si la naftalina produce diarrea en un individuo sano, vamos a arrojarla al lago que nutre a una X población para que se diluya y de esta manera los prevenga. Bueno, pues qué tontería, ¿no? En primer lugar está usando un razonamiento simple, sin sentido común,
y nada más porque él supone que diluyendo una cosa o diluyéndose una cosa ya es más potente. Esto definitivamente, como lo dije desde un principio, no es cierto, no puede ser, y no entiendo cómo se atreve alguien de alguna manera a tan cínicamente exponer esta situación. ¿Por qué digo cínicamente? Porque, bueno, el medicamento homeopático no se hace lanzando una sustancia a un lago para que a los demás no les pase nada. No, el medicamento homeopático se fabrica en un laboratorio homeopático con una serie de reglas, con una serie de normas ya establecidas, siguiendo ciertas normas en su práctica, y esto definitivamente es lo que sigue cualquier laboratorio. Una sustancia homeopática debe estar diluida en determinadas proporciones y a cada proporción debe de administrársele cierto tipo de movimiento o cierto tipo de agitación para poderlo llamar dinamización. De otra manera, no podría ejercer su efecto el medicamento homeopático. Es decir, la dinamización es muy, muy importante. No se trata nada más de dilución, se trata de dilución-sucusión. Dilución-sucusión nosotros la resumimos como dinamización, cosa que es muy diferente a una dilución. Si eso fuera, pues sería nomás diluir. No se trata nomás de diluir. Además, hay que tener en cuenta que un lago pues contiene mil sustancias más que definitivamente ejercerían primariamente el efecto antes que la naftalina en este caso. Es decir, no podemos nosotros estar hablando en serio con esto. Es decir, el cinismo de este personaje ha llegado al extremo, no tiene de ninguna manera ningún criterio en el cual basar su actitud, pero lo está haciendo, y lo más interesante es que lo hace gráficamente para que la gente vea y luego lo comenta con una especie de burla, porque al final ya cuando salen unos videos burlándose de esta situación, haciendo mofa de este tipo de situaciones, cosa que yo creo que amerita una respuesta y amerita el aclarar que estas situaciones, pues es injusto que se hagan porque definitivamente están hechas con dolor. Efectivamente, doctor. Y mire, yo ahorita recuerdo, retomando esta parte del video, que el realizar ese tipo de experimentos, como ellos pudieran llamarlo, pues obviamente lo único que demuestra es una persona que ni siquiera tiene conocimiento de lo que está hablando. Para llevar a cabo, para elaborar un medicamento homeopático, se tiene que seguir un procedimiento muy importante y complicado que no se puede realizar en cualquier lugar. Hay todas, como unas reglas, como usted acaba de mencionar, hay toda una serie de reglas que hay que observar, pero sobre todo, son muchos años de investigación sobre un solo alimento, sobre un solo medicamento. Es estar conociendo, estudiando, investigando, realizando pruebas de laboratorio para poder llegar a una conclusión y poder tener un medicamento que realmente es efectivo. No podemos, como dice usted, y usando la pura lógica, pues creer que entonces lo más fácil es llegar a un estanque, depositar cualquier medicamento y con eso yo ya tengo todo el medicamento homeopático que yo necesite para cualquier enfermedad, ¿no? Yo creo que aquí, pues desafortunadamente para este personaje sería al revés. Yo creo que se está ridiculizando porque está evidenciando su falta de conocimiento completo de este tema. Entonces, bueno, pues vamos a continuar analizando este video para comentarlo enseguida. Be water, my friend. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down. No son medicamentos realmente, pero bueno, yo consumo cremas, pues serían cremas que vienen de cosas naturales, o también que no están testadas en animales. Yo he visto tomarse una pastilla, una caja entera de esas bolitas de una botella y nada. Pues entre una crema que
que igual sí que tiene cosas químicas, a una que no, pues tampoco veo mucha diferencia, la verdad. Cuando vamos al médico nos ponemos tensos, no nos gusta, entonces al ser algo diferente como que nos relajamos más y por eso creo que puede llegar a tener, no sé, a dar mayores resultados. O sea, yo creo que todo se basa en algo psicológico. En esta vida es todo tener un poco de fe, ¿no? Y creo que, no sé, yo he estado tomando medicamentos mandados por el médico que no me han hecho nada, ¿no? Pero porque no tenía fe, ¿no? En ese medicamento, ¿no? De todas maneras, yo confío más en la medicina esta. Simplemente porque está más estudiada, simplemente. Llamando a todos los científicos, llamando a todos los científicos. Informamos de que se va a celebrar una conferencia mundial sobre calentamiento global en Japón. ¡Soy licenciado en medicina homeopática! Usted es licenciado en chorradas. Hola chicos, ¿qué tal? Tengo una cosita para daros. Cada caja tiene 2 botecitos, así que una para cada 2. Abrís. Para cada 2. Vale, perfecto. ¿Tenéis alguna idea de lo que os he dado? Es un producto homeopático, se llama Sedativ PC y es un sedante, el equivalente a una pastilla para dormir. ¿Sabéis lo que es la homeopatía? Medicamentos naturales. Medicamentos naturales, luego buenos. Pero es que yo aquí no veo hierba. O... Algo natural. Yo veo una pastilla. Creo que es mediante recursos naturales o plantas medicinales hacer algo así como un medicamento. Hace función de droga. A ver. Como que te engancha. Porque mi abuela lo toma y le engancha mucho. ¿Tu abuela toma homeopatía? Para dormir. Para dormir. ¿Y le funciona? Sí, pero está muy enganchada, está como... O sea que es una especie de droga que te engancha la homeopatía. Es que no estoy segura. ¿Y por qué se vende en farmacias? Porque resultados sí que da, pero también tiene efectos secundarios, que es el que llegas a un punto que no puedes dormir sin la pastilla. Yo creo que la homeopatía es buena y la ponen en las farmacias, pero ella sola no consigue quitarte el efecto, si no combinas con otro medicamento, la homeopatía igual, los productos los te hacen más. Bien, quizás sea buena idea explicar cómo se hace un remedio homeopático. Bien, amigos, después de haber visto este otro segmento de este video, ¿qué nos puede comentarnos acerca de eso que acabamos de ver? Muy bien, sí, quiero comentar, en primer lugar, claro, que efectivamente el actor de este video está haciendo una serie de entrevistas que definitivamente no tienen sentido, no tienen ningún fundamento desde ningún punto de vista. Es decir, está haciendo y preguntando y proponiendo acerca de la homeopatía con gente que no conoce la homeopatía. Si bien la han utilizado y si bien algunos opinan que está bien y otros opinan que está mal, la mayoría, no tienen conocimiento, no tienen ningún conocimiento. Es como si yo me acercara a preguntarle a cualquier individuo, a preguntar, por ejemplo, por el medicamento más utilizado en el sector alopático, por ejemplo. Oiga, ¿usted sabe de qué está constituida la aspirina? ¿Usted sabe por qué la aspirina quita el dolor? Pues definitivamente ninguna persona, es más, ni los médicos me van a poder contestar, definitivamente. Ni el que la prescribió me va a poder contestar. Y así lo puedo hacer con cualquier otro medicamento. Oiga, ¿usted sabe de qué está hecho el ciprofloxacino? ¿Usted sabe cuál es la fórmula química del ciprofloxacino? ¿Usted sabe dónde actúa el ciprofloxacino? Definitivamente esto nadie me lo va a contestar, ni el médico más experto me lo va a contestar. ¿Por qué? Porque las investigaciones no están concluidas, no están terminadas. Si bien se utiliza el medicamento con cierto rango de seguridad, bueno, pues eso es. Pero ponerme a preguntar a la población acerca de algo que yo quiero que me contesten y que obviamente sé que no me van a contestar. Además, si yo induzco las respuestas, cuando me dicen es natural, luego es bueno, pues son situaciones que definitivamente no tienen sentido. Entonces, y abordan muchos aspectos. Es una droga, tiene efectos secundarios. Todo este tipo de conducta, todo este tipo de
teatralidad que le están dando tiene un solo sentido, ¿sí? Ridiculizar la homeopatía, cosa que se puede hacer con cualquier cosa desde ese punto de vista. Cualquier cosa le puedo yo ridiculizar, al mismo individuo que está haciendo esto lo puedo ridiculizar porque no sabe lo que está haciendo. Y claro, quiere hacer y quiere aparentar que sabe, sin saber nada. Definitivamente yo creo que debemos protestar contra esto, porque pues, definitivamente no se vale atacar algo sin conocerlo. Si bien, vamos a ver en más avanzado el video, vamos a ver algunos argumentos de ellos, donde también se le preguntan a expertos, pero es donde también estoy aclarando precisamente eso. Si yo le pregunto a un médico alópata si conoce la fórmula química del medicamento que acaba de prescribir, no me la va a poder decir. O sea, no, el individuo que se supone experto no necesariamente conoce todo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque nos vamos a enfrentar con este tipo de situaciones en el video. Y también en este video pues podemos observar que estas preguntas que se lanzan pues se están lanzando a jóvenes adolescentes, y ahí mismo ellos manifiestan que ellos no los utilizan, pero que su mamá, un pariente, un amigo sí los utilizan, y finalmente podemos observar que pues hay una serie de contradicciones entre las respuestas de los mismos jóvenes. Obviamente muchos ni siquiera conocen y están vertiendo una opinión. Entonces, ¿qué validez puede tener? Yo no puedo opinar de algo que desconozco. Y como usted ya mencionó muy acertadamente hace un momento, habrá un muchacho que dice que contiene droga, otro que dice que tiene hierbas pero que las puede ver, otro que sí funciona, otro que no funciona. O sea, finalmente todo es una mezcla, es un descontrol informativo. Y creo que ahí es donde está también el riesgo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con la siguiente parte del video y comentamos también. Joseba Ruiz Golbano es farmacéutico y lleva más de 20 años haciendo remedios homeopáticos en su farmacia. Partimos de una solución generalmente hidroalcohólica, es decir, una mezcla de agua y alcohol, en la que hemos introducido una sustancia, generalmente un vegetal. A partir de ahí preparamos una serie de frascos, digamos limpios, ordenados, en los que hemos introducido un diluyente. Con una micropipeta extraemos una parte de la tintura madre o principio activo y lo introducimos en el primer frasco. Hemos preparado una, digamos, disolución. Hemos desconcentrado la tintura madre en una proporción 100 de alcohol. Cuando lo agitamos es cuando le denominamos 1CH o 1 centesimal hahnemanniano y ya le llamamos dilución. A partir de esa 1CH volvemos a coger una parte proporcional y la volvemos a diluir en un segundo frasco en el que también hemos introducido 100 partes de alcohol. Volvemos a agitar y obtenemos la 2CH y así sucesivamente. Lo habitual en nuestro entorno es utilizar diluciones entre la 4 y 6CH y diríamos que son diluciones bajas, entre las 7, 9, 15 CH serían diluciones medias y a partir de la 15, 30, 100 CH, 200 CH hablaríamos de altas diluciones, muy altas diluciones. La primera vez que yo preparé un remedio homeopático me llamó mucho la atención. Realmente la primera vez yo también fui escéptico. Cuando en la práctica diaria hablas con los médicos y te explican o te refieren que sus pacientes mejoran ostensiblemente, lo cual como farmacéutico me crea una gran satisfacción. Bien amigos, pues acabamos de ver esta otra parte del video y desde luego que a mí me llama mucho la atención lo que este personaje asevera o demuestra, según ellos, cómo se realiza, cómo se elabora el medicamento homeopático. Y nos habla ahí, doctor, de las diluciones que van desde la 1CH hasta la 200. ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros comentar acerca de esto que este personaje nos está explicando?
Es muy importante esto que está preguntando, por el hecho de que sí, efectivamente, la homeopatía ha sido atacada y seguirá siendo atacada mientras siga o persista este tipo de actitudes y este tipo de personajes en los que yo considero que la homeopatía está mal aplicada. Miren, la forma de preparar un medicamento homeopático, primero, quiero decir que se hace en un laboratorio, parece que están dentro de un laboratorio, sin embargo no lo están, parece que se está haciendo adecuadamente, sin embargo no lo están haciendo, y esto es muy importante puntualizarlo, porque si esto es válido en España, bueno, pues en España es válido. En México el medicamento homeopático debe prepararse en un laboratorio, tal como se prepara cualquier otro medicamento, en condiciones, yo diría, estériles o semiestériles, donde no hay contaminación de ningún tipo. Entonces, esto es muy, muy importante puntualizarlo. Primero. En segundo lugar, cuando se hacen las diluciones, efectivamente, se hacen partiendo de una tintura madre y se va haciendo las diluciones a la dilución que se pretenda hacer. Sin embargo, aquí la aclaración viene. Las diluciones de un medicamento, de una sustancia que se está utilizando como medicamento, no puede ir más allá de la 12ª centesimal. Nunca debe de ir más allá de la 12. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ciencia, de acuerdo al número de Avogadro, de acuerdo a las propiedades químicas de todas las sustancias, no puede estar más diluida de lo que nos marca el número de Avogadro. Y si bien en muchos países y por muchos homeópatas son utilizadas sustancias con diluciones más allá de la 12 centesimal, yo creo que efectivamente a esta homeopatía sí se le puede tachar de lo que sea, pero no de homeopatía. A esta homeopatía no se le puede calificar como homeopatía, se le puede calificar como alguna terapéutica derivada de la homeopatía, se le puede calificar como lo que sea, pero no es homeopatía. En primer lugar, porque la homeopatía tiene las características que ya habíamos dicho. Homeopatía es utilizar una sustancia semejante a un padecimiento. Y si dejamos de utilizar esa sustancia, si esa sustancia ya no se encuentra presente en el medicamento, ya no la estamos utilizando. Entonces, por lo tanto, ya no es un elemento semejante a nada. Si no estamos usando nada, no es semejante a nada, pero no es homeopatía. Por otro lado, las diluciones que se hacen, como ya hemos dicho, efectivamente tienen un efecto más importante, tienen un efecto más visible, tienen un efecto más fisiológico cuanto más diluidas estén, pero hasta un determinado punto. El límite lo establece el número de Avogadro. El número de Avogadro nos dice hasta qué punto podemos diluir una sustancia y que ésta se encuentre presente y que por lo tanto ejerza un efecto, una función sobre un ser vivo, no sobre cualquier cosa, sino única y exclusivamente sobre los seres vivos. Sí, porque de acuerdo a lo que usted menciona, pues sería muy fácil uno concluir que si un medicamento diluido a las 100, a los 200 CH, como menciona la persona del video, pues uno pudiera pensar fácilmente, bueno, pues para que sea mejor todavía, que tenga más potencia, como también lo digamos en este momento, pero podemos usar a la 500, a la 1000, ahí lo podemos llevar. Y eso sería un completo error, y hasta utilizando la lógica, pues eso no puede ser posible, ¿no? Todas las situaciones, creo yo, en este caso, pues la homeopatía también tiene su límite en cuanto a, estamos hablando de la elaboración del medicamento. Yo lo pudiera aquí mencionar dos puntos de los que considero que son importantes. Dicen en el video que cierta sustancia la diluyen en agua. No creo yo que sea cualquier agua tampoco. Ahora usted bien lo dijo, también se debe preparar en un ambiente estéril o casi completamente estéril. Son condiciones que creo yo que tienen que ver con la efectividad del medicamento, ¿verdad? No cualquier agua. Claro, por supuesto. Para nosotros garantizar que ese medicamento o que esa sustancia va a ejercer un efecto, tenemos que, primero, garantizar su presencia. En segundo lugar, garantizar que no hay otros contaminantes que puedan estar ejerciendo sus efectos. Entonces, y que puedan anular de alguna manera el efecto que pueda producir esta sustancia. Entonces, definitivamente, lo que se utiliza actualmente en los laboratorios es agua tridestilada, es decir, es agua lo más puro posible para preparar un medicamento homeopático. No es cualquier agua, no es agua de la llave, ni es agua, no, es agua tridestilada,
extremadamente pura, con lo que se garantiza que el contenido del medicamento o de la sustancia que se depositó ahí esté presente. Entonces, no lo podemos diluir hasta el extremo. No lo podemos llevar a una dilución infinitesimal, como pretende decir inclusive el farmacéutico. Y yo quiero aclarar que no es raro que observemos efectos cuando se administra una sustancia diluida mucho más allá del número de Avogadro. No es extraño que observemos efectos. Exactamente, sí vamos a observar efectos, no los que se pretenden, pero vamos a observar efectos. ¿Por qué? Porque estamos administrando un agua dinamizada, estamos administrando una sustancia dinamizada que seguramente tiene algún contaminante, seguramente tiene algún elemento que estamos dinamizando y va a ejercer algún efecto. Entonces sí vamos a observar efectos con diluciones más allá de la onceava o doceava centesimal. Entonces, esto no invalida el que la homeopatía tenga un efecto, esto no invalida el que lo que se hace sea adecuado, pero tampoco hace válido el hecho de que se pueda utilizar así, porque no sabemos de lo que estamos administrando, más allá de la onceava centesimal. Si bien existen sustancias dinamizadas, no sabemos qué es lo que estamos administrando. Ahora bien, también como hace un momento mencionaba, el otro punto que a mí me llama la atención es el espacio donde se está preparando el medicamento. Dice usted que tiene que ser en un espacio controlado. Sí, y como bien vimos en el video, pues es un lugar abierto, que se ve que no hay un control y que hay otras personas, que hay muchos contaminantes también en el aire, que también creo que es un elemento que puede incidir directamente en la efectividad del medicamento. Claro, por supuesto, definitivamente. Yo pienso que esto se debe de tomar muy en cuenta, porque se trata de desprestigiar la homeopatía, se está mostrando cómo se hace. ¿Alguien ha visto cómo se fabrica la penicilina, por ejemplo? ¿Alguien ha visto cómo se fabrican cierto tipo de medicamentos que se dan en la homeopatía? Pues no lo han visto. Sin embargo, sí evidencian lo malo que se ve de la fabricación del medicamento homeopático. Hay que preguntarse muchas cosas, no simple y sencillamente exponer lo que parece que puede ridiculizar a una circunstancia en específico. Muy bien. Bueno, pues si le parece, vamos a continuar. Según la teoría homeopática, el agua tiene memoria y recuerda las sustancias con las que ha estado en contacto. Bien, doctor, a mí esto realmente sí me sorprende escuchar, porque es la primera vez que yo lo escucho en lo personal, sobre la memoria del agua. ¿A qué se refieren o a qué se quiere referir con este término? Sí, en realidad ha habido dentro de la homeopatía una corriente que ha tratado de demostrar que el agua guarda memoria y recuerda con qué elementos ha estado en contacto, y esto lo tratan de evidenciar de alguna manera biológica, usando como elementos de experimentación la sangre humana o las células sanguíneas. Esto definitivamente no tiene ningún fundamento, no tiene ningún criterio científico para poderlo manejar así. Yo quiero decirle que el medicamento homeopático o el homeópata nunca ha sostenido que la memoria tenga memoria. El agua no puede tener memoria. En primer lugar, el agua no puede recordar nada, porque no es un elemento neuronal ni es un elemento biológico que de alguna manera guarde memoria de las cosas. No. Definitivamente, el agua no tiene memoria. Y por otro lado, esto que se ha dicho por los homeópatas, que el agua tiene memoria y conserva las propiedades de una sustancia con la que estuvo en contacto, pues definitivamente no es posible. Recordemos que el agua es un elemento químico, sí, tiene propiedades físico-químicas muy peculiares, muy importantes, es bipolar, puede unirse casi a cualquier sustancia, pero también cuando es agua, pues es agua y no es más que agua. Entonces no es más que H2O. Esto definitivamente no tiene sentido. Si bien muchos experimentos han tratado de llevar por ahí la evidencia
de que la homeopatía tiene algún efecto, yo creo que es inadecuado, no es admisible el hecho de querer sostener que el medicamento le transfiere algo a el agua y que el agua lo va a conservar como memoria o como una memoria. No, definitivamente este es un argumento que hay que descartar, hay que quitar totalmente. Sin embargo, sí es un argumento muy bueno para atacar a la homeopatía. Atacan a la homeopatía porque dicen que la homeopatía sostiene eso. La homeopatía no sostiene eso, definitivamente nunca ha sostenido eso. Si algún investigador quiso hacer eso y no le resultó, bueno, esa es otra cosa. Quiso demostrar por ahí, no, esa es otra cosa, pero definitivamente esto no tiene que ver absolutamente con la homeopatía. Doctor, y esto me lleva a mí a algo muy importante. Desde luego que en todas las ramas del conocimiento y en todas las ramas de las ciencias, hay personajes que conocen y hay personajes que desconocen su propia profesión. Puede haber, desde luego, de personas que se dedican a la homeopatía que puedan asegurar que esto es cierto, de la memoria del agua. Entonces, en este caso, estaremos pues en el supuesto de que esta persona realmente no es un homeópata, o sea, o no conoce la homeopatía, porque aseverar esto y sin poderlo demostrar, pues yo creo que no tiene ninguna validez. Y más, como usted lo acaba de mencionar, sería muy fácil suponer que entonces el agua y cualquier agua que encontremos pues va a tener sustancias curativas que desde luego podrá tenerlas, pero no en la manera que lo quieren demostrarlo. Entonces yo creo que quien asevera este tipo de cosas, pues lo único que está haciendo es alentar a las personas que consideran que la homeopatía puede ser una charlatanería, cuando realmente, pues obviamente puede haber, desde luego que los debe de haber, que hay charlatanes. Entonces ahí es donde tenemos que tener también cuidado. Muy bien, acaba de tocar puntos muy interesantes, muy importantes. Fíjese que desgraciadamente, y esto sí es lamentable, desgraciadamente la mayoría de los homeópatas, la gran mayoría de los homeópatas, se está yendo y se está encaminando a creer en la memoria del agua, y muchos defienden la memoria del agua y la argumentan con una serie de evidencias y de experimentos que se han realizado, que definitivamente, si es cierto lo que dicen, es cierto lo que dicen, pero no tiene que ver nada con la homeopatía. La homeopatía es otra cosa. La homeopatía consiste en administrar una sustancia en muy pequeñas cantidades con fines curativos. Cuando se diluye una sustancia por arriba de la 12, no estamos administrando esa sustancia, por lo tanto no es homeopatía. Entonces, esto debe quedarles muy claro a los homeópatas. Los homeópatas que hacen o administran medicamentos por arriba de la 11 o 12 centesimal, definitivamente no están haciendo homeopatía, están haciendo otra cosa. Entonces, sí hay que descartar desde este momento el argumento de la memoria del agua. La memoria del agua no tiene que ver absolutamente nada con la homeopatía. Esto yo creo que no hay ni siquiera que demostrarlo. El hecho de decir que el agua no puede tener memoria y el hecho de decir que no se está administrando ningún medicamento en eso, yo creo que no tiene ninguna objeción, no tiene ningún argumento con que seguir insistiendo en que la homeopatía es lo que el agua, la memoria del agua es el fundamento de la homeopatía. Pues vamos a continuar con nuestra siguiente parte del video. Con esta idea se justifica el hecho de que los análisis no encuentren ni una sola molécula curativa en los remedios homeopáticos. Pero esta excéntrica teoría no solo desafía la química y la física, sino también nuestra experiencia diaria. Hasta el momento, todo lo que aparece en la literatura científica indica que los supuestos efectos de la homeopatía son indistinguibles de los que produciría el efecto placebo. Bien, pues en esta parte del video aseveran que hasta el momento no se puede conocer a ciencia cierta dónde están los límites de los efectos de la homeopatía con lo que es el efecto placebo. Bueno, pues para efectos de que nuestro público conozca los términos, quisiéramos primeramente, doctor, que explicáramos lo que es un placebo y entonces sí poder nosotros distinguir entre si es verdad o no, que se puede o no distinguir o que hay un límite entre el efecto de la homeopatía con un placebo. Muy bien, sí, me parece muy importante aclarar este punto en primer lugar, porque sí, para poder hacer estas afirmaciones hay que conocer muy bien lo que es el efecto placebo. El efecto placebo sabemos que existe, el efecto placebo es un efecto que se
presenta siempre que se administra una sustancia que se supone no tiene ninguna actividad físico-química sobre el organismo, es decir, que no tiene un efecto sobre el organismo, sin embargo sí se presenta. Esto es el efecto placebo. El efecto placebo es cuando se administra una sustancia sin supuesto efecto farmacológico sobre el organismo y se presenta una reacción. Las sustancias, como la alopatía o como cualquier otra sustancia que se administra, casi siempre se conoce su efecto porque se compara al efecto placebo. Los efectos que da el placebo son unos, mientras que los que da la sustancia son otros, entonces se confirma que precisamente son diferentes. La diferencia que existe, eso se le llama efecto de la sustancia. En homeopatía ocurre exactamente lo mismo. En homeopatía nosotros, quiero decirles que hemos realizado infinidad de experimentos en los cuales hemos demostrado, al contrario de lo que está diciendo el actor que está apareciendo en el video, en donde demostramos que la homeopatía tiene evidentemente un efecto muy diferente a lo que tiene el placebo. Es decir, la homeopatía no es placebo. Esto se lo puedo mostrar a todo el mundo aquí en este laboratorio. Estamos elaborando este programa precisamente en las instalaciones de este laboratorio y aquí lo podemos demostrar. El hecho de que lo que afirma el protagonista dice que hasta el momento todas las evidencias indican que la homeopatía no se distingue del placebo. Esto definitivamente no es cierto, o está tomando solo en cuenta aquellas investigaciones que se han realizado con homeopatía, con diluciones o con dinamizaciones por encima de la dosis centesimal. Si la realizan así, obviamente que no vamos a tener un efecto indistinguible, va a ser un efecto indistinguible del efecto placebo. Entonces, no podemos aseverar que la homeopatía es igual al efecto placebo si no aclaramos estas situaciones. Es decir, nosotros podemos demostrar que el efecto placebo es muy diferente al efecto de la homeopatía. Claro, siempre y cuando sea homeopatía. Si estamos utilizando agua, pues no se va a distinguir del efecto placebo definitivamente. Entonces, hablar con esta seguridad, con estos argumentos, sin hacer estas aclaraciones, no tiene sentido. Entonces, yo creo que es parte de la manipulación de lo que trata de dar el video. Entonces aquí lo importante, doctor, es que realmente, como usted lo acaba de mencionar, el medicamento que se está prescribiendo sea homeopatía, como la homeopatía se debe preparar, conteniendo la sustancia que realmente va a hacer un efecto en el organismo, porque como bien dice usted, si la elaboran a una dilución en la que ya no hay ninguna sustancia, pues obviamente que no van a encontrar ninguna respuesta. Y también creo que en este sentido es donde tenemos que tener esa información. Si se podrá dar algún medicamento y que supuestamente deba de tener algún beneficio en el organismo del cuerpo, pero no se puede identificar según las personas del video. Bueno, pero sí tenemos nosotros manera de evidenciar o de percibir la mejoría de un paciente cuando realmente se le está aplicando una homeopatía como debe de ser. Sí, por supuesto. Por supuesto, esto definitivamente, existen publicaciones, infinidad de publicaciones donde se muestra esto. Lo que pasa es que sí hay contradicción. Cuando se utiliza un medicamento a la sexta y cuando se utiliza un medicamento a la 30 hay contradicción. Dicen, no, pues entonces no sirve, porque si no sirvió a la 30, pues quiere decir que no sirve. Definitivamente este tipo de lógica, este tipo de argumentos está equivocado. Si utilizamos la homeopatía por debajo de la 11 como objeto experimental, siempre vamos a tener un efecto diferente al del placebo. Si la utilizamos después o la utilizamos en una dilución posterior a la 11 centesimal, podemos encontrar un efecto diferente o podemos encontrar un efecto similar al efecto placebo. Pero esto ya no es homeopatía. Bien, pues vamos a continuar con el siguiente segmento, por favor. Fernando Cosío es catedrático de Química Orgánica de la Universidad del País Vasco y presidente de Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia. La química y en general la ciencia establece que las afirmaciones deben ser probadas y que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Es decir, si uno afirma algo
que contraviene todo lo que sabemos de la física y de la química de las disoluciones, pues uno debe aportar razones muy convincentes y muy claras, nada ambiguas, que demuestren que lo que está afirmando es correcto. Hasta la fecha no se dispone de esas pruebas. Claro, es que hay pruebas. Si yo me tomo un fármaco convencional, una sobredosis de ese fármaco, puedo tener serios problemas. Si tomo una infradosis de cualquier fármaco, en principio no pasa nada, ¿no? Y la homeopatía, ese es el principio, cuanto menor sea la dosis, mayor el efecto. Sí, pero es que estamos hablando de dosis bajísimas, pero increíblemente bajas. ¿Cuánto de increíblemente bajas? Por ejemplo, una disolución del tipo 30CH, que se suele poner, equivaldría a... Imaginemos que tenemos una gran piscina que tuviera el tamaño de la órbita de la Tierra. Bien. Imaginemos una esfera de ese tamaño con el Sol en el centro, llena de agua. Pues una molécula estaría en esa esfera. Y entonces, la probabilidad de encontrarnos con... de beberme esa molécula. De beberme esa molécula, pues es bajísima. O sea, estamos hablando de unos grados de dilución tremendos, casi inimaginables. ¿Y qué le podrías decir, o qué le diría un científico a la gente que consume productos homeopáticos y que le dice, pues a mí me funciona? Lo primero, al menos que estas prácticas no interfieran con la medicina legítima, que pudieran realmente ayudarles si la dolencia es grave. El principal peligro puede ser que una persona deje de tomar la medicina que realmente le puede ayudar por desviarse hacia otras prácticas, ¿no? Es quizá el efecto no deseado o potencialmente más peligroso, ¿no? Hay que tener en cuenta que en última instancia todos estos procesos derivan de la angustia de la gente, y eso es muy respetable, ¿no? Bien, en esta parte de la transmisión, un investigador, doctor, asevera que el medicamento homeopático puede ser utilizado siempre y cuando no contravenga con los tratamientos que se están siguiendo, en este caso de la alopatía. ¿Qué tanta certeza hay en lo que está diciendo este señor? O sea, ¿hay algún riesgo si una persona está tomando medicamento homeopático y deja un tratamiento alopático? Muy bien, es muy interesante este aspecto que acaba de retomar, porque sí, efectivamente, interrogan acerca de qué le aconsejaría a usted, le están diciendo a un investigador, qué le aconsejaría a usted a quienes toman medicamento homeopático. Obviamente que el investigador pues, no conoce la homeopatía, supone algunas cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta, que no conoce que la homeopatía debe utilizarse únicamente por debajo de la dosis centesimal. No lo conoce, porque menciona inclusive ahí que la 30CH. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, dice que obviamente que lo pueden hacer mientras no interfiera con los tratamientos reales o convencionales. Esto yo quisiera enfatizar muy adecuadamente porque esto tiene su fundamento. Mire, la mayoría de las personas que buscan la homeopatía, la mayoría de las personas que utilizan la homeopatía, lo hacen generalmente porque la alopatía o los tratamientos convencionales ya no tienen el efecto que van a tener, o ya tienen más efectos secundarios de los beneficiosos que tienen en ese paciente. Generalmente esta es la razón por la que buscan el tratamiento homeopático. Este es muy importante. Yo quisiera decirles, yo quiero invitarlos a que visiten las redes, visiten la internet. En la internet ustedes van a encontrar varios aspectos importantes y quiero referirme a uno de ellos. La medicina convencional, la alopatía ahorita, hoy por hoy, está clasificada como la primera causa de mortalidad en el mundo. Es decir, el uso de la medicina es la primera causa de muerte. Nada más de ese tamaño tenemos a la alopatía. Entonces, poner o objetar esto
ante un tratamiento homeopático definitivamente no tiene sentido. Esto que acabo de mencionar tiene relevancia si nosotros lo encuadramos con una medicina homeopática real. La medicina homeopática real, la que se administra por debajo de la once centesimal, tiene efectos reales, funciona como medicamento y por supuesto que no tiene efectos secundarios. No tiene efectos secundarios y esto no se menciona en el video, esto no se menciona en la transmisión. La medicina homeopática no tiene efectos secundarios y sí tiene efectos reales. Ah, claro, enfocan única y exclusivamente los aspectos donde aparentemente no tiene ningún efecto, pues sí, enfocan un aspecto. Yo puedo enfocar de la medicina alopática también el aspecto, todo lo negativo de la alopatía lo puedo enfocar ahorita. Yo puedo decirles que hace unos pocos días, buscando precisamente estos argumentos, me encontré con que el 99% de los medicamentos tienen efectos secundarios graves, que son la primera causa de muerte en el mundo, que en diferentes países, por ejemplo en México, más del 60% de los médicos se equivocan en el diagnóstico. Son los médicos científicos que prescriben sin tener un diagnóstico. Esto es gravísimo. Y prescriben sin tener un diagnóstico, pero prescriben. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que están causando daño, de que están dando un medicamento sin tener un diagnóstico, y esto obviamente, si el 99% de los medicamentos tienen efectos secundarios y yo estoy administrando un medicamento sin saber lo que tiene el paciente, obviamente que estoy produciendo efectos secundarios. Entonces hay que enmarcar, hay que tener precisamente una visión clara de estas cosas, porque no se puede decir, bueno, es que mientras no abandone el otro tratamiento, no señor, el otro tratamiento seguramente le está dañando y por eso está utilizando. Inclusive a veces es más recomendable que lo supla, no solamente que lo abandone, sino que lo supla. O sea, si un paciente, precisamente por eso le llaman medicina alternativa o complementaria, porque la medicina alopática llega un momento en que al paciente ya no le da el resultado que está buscando, entonces hay que buscar algo nuevo y es precisamente lo que le ofrece la homeopatía. Ahora, también sería interesante, por otro lado, así como hay tantos estudios que ellos realizan, en este caso del video, y mencionan las partes negativas de la homeopatía, ver ese comparativo de en qué porcentaje, si en el caso de España, donde está hecho este video, y mencionan que el 38% de la población utiliza la homeopatía, en ese porcentaje, compararlo con el porcentaje de problemas causados por la homeopatía en esa misma población, comparar porcentajes. Exacto. Eso es lo que ellos no dan a conocer. Exacto. Exactamente, sí, aquí se trata de ridiculizar la homeopatía. Entonces, claro que utilizan todos los argumentos que tienen a su alcance para ridiculizarla, pero desde el principio establecimos que la homeopatía utilizada después de la 11 no es homeopatía. Entonces, definitivamente aquí lo que están ridiculizando es algo que ellos creen que es homeopatía y que no es homeopatía. Están hablando de eso, pero sí están atacando la homeopatía. Atacan a eso y de pasada se quieren llevar a la homeopatía. Entonces, definitivamente esto es un video manipulado, es un video malintencionado que definitivamente amerita este tipo de respuestas. Y sobre todo, como pues si aplicamos lo que el mismo investigador al que entrevistan manifiesta ahí, pues nosotros también podríamos decir lo que están expresando, demuéstralo contundentemente. Dice, lo que se está aseverando tiene la obligación de demostrarlo, y a aseveraciones contundentes hay que dar demostraciones contundentes. Sería interesante también que demostraran esas aseveraciones contundentes, ¿no? Esta es la actitud científica que se debe tener. Se dice, afirmaciones extraordinarias, pruebas extraordinarias. Exactamente, eso es lo que pedimos. Ok, están afirmando algo que no les consta, algo que no saben de dónde lo sacaron. Ah, porque alguien sacó una publicación, se sacó de la manga algo, bueno, pues cualquiera lo puede hacer. Pero definitivamente lo que estamos tratando de argumentar aquí es que si vamos a hablar de homeopatía, vamos a hablar de homeopatía, no vamos a hablar de otra cosa. Están hablando de cosas que no son homeopatía, pero se quieren llevar entre los pies a la homeopatía. Esto definitivamente no tiene sentido. Bien, vamos a continuar con los análisis. Esta es una de las fábricas de Boiron, el mayor productor mundial de homeopatía. Es una multinacional francesa con presencia en más de 50 países.
Hemos quedado con 2 de sus responsables en la distribuidora que Boarón tiene en Arrigorriaga, Vizcaya. Gualberto Díaz es director médico y Susana Díaz, directora técnica. Los medicamentos homeopáticos en el laboratorio Boarón se fabrican como cualquier medicamento convencional. Están sujetos a unas plantas de fabricación que autoriza el Ministerio de Sanidad, es en el único sitio donde se pueden fabricar, y tenemos que poner en funcionamiento todo el proceso de fabricación basándonos en las normas de correcta fabricación para todo lo que son los controles de instalaciones, de documentación, toda la trazabilidad del producto. Trabajar siempre con materias primas cumpliendo las farmacopeas, lo que se estipule en las farmacopeas, y luego un proceso de fabricación validado, cumpliendo todos los requisitos de calidad para asegurar que nuestro producto es siempre fiable y siempre reproducible y poner en el mercado para el paciente un medicamento seguro y eficaz. Existen muchísimas evidencias disponibles hablando de que la homeopatía definitivamente no es placebo, y esta es la postura de Boirón, pero también de muchos científicos que incluyen incluso a un premio Nobel como Luc Montagnier, que hablan a favor de la homeopatía. Estos estudios son estudios publicados en revistas internacionales, revistas muchas de ellas de prestigio, revistas científicas, y los datos provienen tanto de experimentación de laboratorio, donde es difícil que se produzca el efecto placebo, como de estudios hechos sobre tratamientos en personas e incluso también en animales. Y de hecho, el hecho de que existen estas evidencias es parte de lo que justifica que en sistemas sanitarios como el francés, el de Gran Bretaña, Alemania y próximamente Suiza incluyan en sus prestaciones sanitarias los medicamentos homeopáticos. Hace 2 años, el máximo responsable de la cadena de farmacias inglesas Boots admitió ante la Cámara de los Comunes que la homeopatía no funciona. Y sin embargo, Boots sigue vendiendo productos homeopáticos. ¿Por qué? En sus propias palabras, porque un gran número de nuestros clientes creen que son eficaces. En Reino Unido, la industria homeopática mueve más de 40 millones de libras al año. En España, solo Boarón facturó en 2009 casi 27 millones de euros. Guillermo Basauri es médico y es especialista en homeopatía. La homeopatía es una terapéutica, es una forma de tratar, de aliviar, de curar enfermedades. Es una terapéutica que apoyamos en unos medicamentos especiales, con una forma de fabricación especial y con una acción en el organismo también especial. Hemos demostrado y está demostrado que es eficaz, está demostrado que es seguro, y hay todavía aspectos en los que evidentemente nos queda mucho por descubrir y mucho por aprender, pero hay 2 cosas que sabemos, y es que es eficaz y que es un medicamento seguro. La homeopatía funciona todos los días. Mira, es más, en unos estudios que se han hecho últimamente sobre consumo de homeopatía, el 75% de la población del Estado español la conoce, el 40% la utiliza, y de la gente que utiliza la homeopatía o que ha utilizado, 9 de cada 10 la volverían a utilizar. Eso es un dato de que la homeopatía funciona y de que la homeopatía tiene aceptación por parte del paciente que la utiliza. Además, fíjate, en el Estado español hay ya 8 universidades que están dando posgrados en homeopatía para farmacia, para medicina y para veterinaria. Incluso hay un par de universidades que lo tienen ya como asignaturas de libre elección. Hay una cátedra de homeopatía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Es decir, la homeopatía está funcionando y la homeopatía cada vez está más presente en la práctica médica. Bien, así que hay médicos que recetan homeopatía. Lo que me pregunto es, ¿qué opinan de este tema los médicos del mañana? ¿Sabéis lo que es la homeopatía? Es una aplicación de la medicina natural en la que hay varias filosofías de cómo aplicar la medicina de diferente forma, entre una de ellas que destaca la de aplicación de principios naturales en mínimas concentraciones para aumentar el efecto. Esa es una de las ideas que tienen. Realmente la teoría lo que dice es que si tú diluyes una sustancia mucho, lo que vas a conseguir es que el efecto nocivo que pudiera producir esa sustancia en una persona sana, diluyéndolo tanto, puedes conseguir que el cuerpo de esa persona despierte de cierta manera y responda ante, o sea, de la persona enferma, responda ante la enfermedad o el mal que tenga. Si yo me tomo café con cafeína y eso no me deja dormir, si me tomo cafeína muy diluida, ¿me permitiría dormir? De hecho, los somníferos homeopáticos es cafeína ultradiluida. ¿Y funciona? No más allá del placebo. En animales también se ha visto que puede tener resultados. Tú en un animal no lo puedes
no le puedes decir esto te va a hacer bien, porque al animal le va a dar igual, o sea, no lo puedes sugestionar de ninguna manera. El efecto placebo en un animal no se vería, entonces algún tipo de efecto tiene que tener si se sigue usando en ciertos países. ¿Hay médicos que practican la homeopatía? Bueno, igual les levanté un poco ampollas, pero aparte de porque es un gran negocio, pues porque también puede ser un poco desinformación y así, y bueno, principalmente yo creo que es un poco por negocio. Mayor negocio que las industrias farmacéuticas en medicina tradicional no lo hay. Hoy en día porque se está empezando a exigirle a los médicos que receten el genérico en caso de que lo haya. Osakidetza lo está pidiendo y, bueno, lo está pidiendo no, lo está obligando. Tú tienes que recetar genérico si lo hay. Porque si no, es que vamos, un desbarajuste y un negocio que no tiene otra. Bien, pues ahí tienen ustedes. Es muy interesante, desde luego, nosotros conocer la opinión de toda la población y en este caso, bueno, pues quienes en un futuro tendrán su responsabilidad la salud de las personas, ¿no? Y bueno, pues también aquí, como en anteriores ocasiones, podemos observar que hay una serie de opiniones muy encontradas. Hay ahí una expresión de una joven que a mí me llama mucho la atención porque efectivamente pues sería interesante conocer cómo funciona o si funciona diferente en el ser humano que en animales. Entonces, ¿qué podemos comentar al respecto? Muy bien. Fíjense que a mí me parece muy interesante porque parece ser que le salió el tiro al revés al señor con una de las estudiantes que entrevistó, porque parecía que estaba lo suficientemente informada en el sentido de que la homeopatía pues está y ha sido investigada y está siendo utilizada en veterinaria, por ejemplo. En veterinaria no podemos hablar nosotros de efecto placebo, tiene efectos sobre los animales, tiene efectos sobre el ser humano, por supuesto, y me parece muy interesante cuando otro de los estudiantes quiere abordar el tema de que, bueno, la homeopatía se utiliza y sigue produciéndose porque es un gran negocio, y como la otra estudiante dice, efectivamente puede que sea un gran negocio, pero yo creo que no es un negocio tan redituable como el negocio que tienen las farmacéuticas oficiales, las farmacéuticas normales. Entonces, definitivamente esto por supuesto, esto no lo comenta el señor donde también se equivoca, y se equivoca rotundamente, es decir, bueno, si yo voy a utilizar cafeína, porque produce insomnio, lo voy a utilizar para dormir, ¿qué va a pasar? Efectivamente, yo quiero decirle e informarle que si tiene insomnio, precisamente busque cofia, que es cafeína homeopática, por debajo de la 12 y seguramente le va a dar muy buenos resultados. Es uno de los medicamentos que más se utiliza en forma más general y que generalmente es efectivo en la mayoría de los pacientes. No en todos, porque hay que ver las características individuales de los pacientes, pero efectivamente si utilizaría la cafeína homeopática por debajo de la 11, seguramente va a tener un efecto de regular el sueño. No de producirle sueño, no es un somnífero, no es una droga que le va a inducir o lo va a atarantar de alguna manera, no, le va a regular su sueño. Entonces esto es muy importante aclararlo, porque lo dejan simple y sencillamente. ¿Es efectivo? Pues claro que es efectivo, se lo digo yo y se lo recomiendo y que lo haga y seguramente se va a compensar. Así es. Bueno, pues esto efectivamente resultó muy interesante porque pudiéramos también pensar que los jóvenes que apenas están iniciando sus estudios en medicina, pues no podrán tener mucha información y se evidenció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo yo que la escuela tradicional de medicina aún no acepta que la homeopatía esté brindando mejores resultados que la medicina convencional. En ese sentido, bueno, pues no hay muchas escuelas, muchas facultades que impulsen de manera más profunda el estudio de la homeopatía de manera científica y médica. Entonces, bueno, pues aquí queda de manifiesto, hay mucha desinformación, salvo en los honrosos casos, como el caso de esta chica, que bueno, y qué bueno, ¿no? Que hay gente que sabemos que puede en cualquier momento pues increpar a las personas que están contando una serie de situaciones que no son reales. ¿Ven? Entonces vamos a continuar con el siguiente segmento.